Javier Milei se paraliza cuando un niño de la calle le grita, "No conduzcas", cortaron sus frenos. Lo que sucede. Cuando el presidente argentino Javier Milei salió de la Casa Rosada aquella mañana gris de Buenos Aires, esperaba una jornada típica de declaraciones y reuniones económicas. Lo que nunca imaginó fue encontrarse con Tomás, un niño de 12 años con las ropas rasgadas y los ojos cargados de desesperación, aferrado a la puerta de su vehículo oficial gritando una advertencia que hizo que la sangre se congelara en las venas de todos los presentes. Lo que sucedió después reveló una conspiración tan siniestra que ni el mismo presidente podría haber sospechado. Porque a veces los verdaderos héroes no visten uniformes elegantes, sino que cargan el peso del mundo en sus corazones jóvenes. Antes de comenzar, denle like y suscríbanse para que podamos seguir creando historias como esta. El frío cortante de la madrugada porteña calaba hasta los huesos cuando Tomás Figueroa se despertó en su refugio improvisado bajo el puente de la avenida 9 de Julio. A sus 12 años ya había aprendido a leer la ciudad como un libro abierto, conocía cada esquina donde los vendedores ambulantes le regalaban empanadas frías. Cada plaza donde podía dormir sin que los guardias lo despertaran a patadas. Pero esa mañana el aire tenía un sabor extraño, como si la propia Buenos Aires presintiera que algo terrible se acercaba. Necesito conseguir algo de comida, pensó mientras se frotaba los brazos entumecidos. Tomás recorrió las calles del microcentro buscando algún restaurante que hubiera dejado restos aprovechables cerca de los contenedores. El ruido del tráfico matutino ya comenzaba a llenar las avenidas cuando escuchó las voces. Dos hombres conversaban en susurros junto a una camioneta gris con vidrios polarizados estacionada en una calle lateral. El más alto, con una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda, fumaba nerviosamente. ¿Confirmaste que es hoy?, preguntó con voz ronca. El plan está listo, respondió el otro, un tipo robusto con manos de boxeador. Milei va al evento en el Luna Park. Cortamos las líneas de freno y cuando tome la curva de San Telmo, será un accidente perfecto. Nadie sospechará nada. El corazón de Tomás comenzó a latir tan fuerte que temió que lo escucharan. Conocía perfectamente quién era Javier Milei. Lo había visto en las pantallas de los comercios, en los periódicos que recogía para abrigarse, en las conversaciones acaloradas de la gente en las calles. El presidente libertario que prometía cambiar la Argentina. Si no hago algo, va a morir, pensó el niño con las manos temblando. El hombre de la cicatriz continuó hablando. Las órdenes vienen de arriba. Del círculo más interno del gobierno. Después de esto, los planes económicos de Milei se van al carajo junto con él. Los dos hombres se alejaron riendo, pero Tomás no podía moverse. Las palabras se repetían en su mente como un eco: evento en el Luna Park, cortar frenos, círculo interno del gobierno. Con el corazón acelerado, recogió su gorra desgastada y salió corriendo por las calles de Buenos Aires. Tenía que interceptar al presidente antes de que fuera demasiado tarde. La caravana presidencial avanzaba por la avenida Corrientes cuando Tomás, sudando y con los pies sangrando por la carrera, logró atravesar el cordón de seguridad. No maneje, señor presidente, le gritó golpeando la ventanilla blindada del vehículo oficial. Le cortaron los frenos. Es una trampa. Los custodios lo sujetaron inmediatamente, pero algo en la voz desesperada del niño hizo que Milei bajara la ventanilla. El presidente estudió el rostro sucio pero sincero que tenía frente a él. Sus ojos, normalmente llenos de esa seguridad característica de los economistas convertidos en políticos, ahora mostraban una chispa de incertidumbre. ¿Qué dijiste, pibe?, preguntó con ese tono directo que lo caracterizaba. Escuché a dos hombres, señor presidente. Hablaban de usted, de cortarle los frenos. Dijeron que sería cuando fuera al Luna Park, que parecería un accidente. Milei intercambió una mirada con Santiago Caputo, su jefe de seguridad. Con un gesto casi imperceptible, ordenó revisar el vehículo. 10 minutos después, el mecánico del equipo presidencial emergió con el rostro pálido. Señor presidente, las líneas de freno han sido seccionadas con precisión quirúrgica. Si hubiéramos tomado la curva de San Telmo a velocidad normal. No terminó la frase, pero todos entendieron. Milei apretó la mandíbula. Alguien dentro de su círculo más cercano había intentado asesinarlo. Subí al auto, pibe, le dijo a Tomás.
Vamos a tener una conversación muy larga. El niño dudó un instante. La vida en las calles le había enseñado que los poderosos no siempre eran confiables. Pero algo en la mirada intensa de Milei, esa mezcla de determinación y honestidad brutal que lo había llevado a la presidencia, le decía que esta vez podía confiar. Con movimientos torpes por los nervios, Tomás se acomodó en el asiento trasero del lujoso vehículo. Nunca había estado en un auto tan elegante. El contraste entre su ropa raída y el cuero impecable de los asientos era grotesco, pero al presidente no parecía importarle. La caravana cambió de rumbo bruscamente, dirigiéndose hacia la Casa Rosada. Tomás observaba fascinado cómo Buenos Aires pasaba por la ventana, las calles cada vez más familiares del centro histórico, los edificios que había visto 1000 veces desde abajo ahora los veía desde la perspectiva del poder. Contame todo desde el principio, dijo Milei cuando estuvieron en movimiento. No te saltes ningún detalle, por más pequeño que te parezca. Tomás asintió y comenzó su relato. Describió con una precisión sorprendente para su edad a los dos hombres, repitió sus palabras exactas, incluso recordó detalles del modelo de la camioneta donde estaban. Cada palabra que decía hacía que el rostro de Milei se endureciera un poco más. Cuando terminó, el presidente se recostó en el asiento, mirando hacia arriba como si buscara respuestas en el techo del vehículo. Del círculo más interno del gobierno, repitió en voz baja la frase que más lo había impactado. Eso significa que alguien en quien confío completamente quiere verme muerto. El peso de esa revelación llenó el espacio entre ellos. Tomás sintió un escalofrío al comprender la magnitud de lo que había descubierto. Ya no era solo un niño de la calle tratando de hacer lo correcto. Ahora era el único testigo de un complot para asesinar al presidente de la Argentina. El vehículo entró por los portones de la Casa Rosada, y Tomás contuvo el aliento al ver la imponente fachada rosa. Nunca, ni en sus mejores sueños, había imaginado que terminaría allí. Te vas a quedar con nosotros un tiempo, pibe, dijo Milei mientras bajaban del auto. Por tu seguridad, y porque necesitamos tu ayuda para encontrar a los hijos de puta que están detrás de esto. Santiago puso una mano protectora en el hombro del niño, guiándolo hacia el interior del edificio histórico. Tomás apenas podía creer lo que estaba sucediendo. Hacía 2 horas estaba buscando comida en la basura, y ahora caminaba por los pasillos del poder argentino con el mismísimo presidente pidiéndole ayuda. Las puertas de la Casa Rosada se cerraron tras ellos con un sonido definitivo. Afuera, Buenos Aires continuaba con su ritmo frenético, ajena al terremoto político que se estaba gestando en el corazón mismo del poder. Y en el centro de todo, un niño de 12 años que había vivido toda su vida en las sombras de repente se encontraba bajo los reflectores de una tormenta que podría cambiar el destino de toda una nación. La oficina presidencial en la Casa Rosada nunca había estado tan cargada de tensión. Las persianas estaban cerradas, filtrando apenas la luz del mediodía porteño que se colaba entre las rendijas. Sobre el escritorio de roble, decenas de documentos se esparcían en lo que parecía un caos organizado pero que en realidad era el resultado de horas de investigación intensiva. Tomás, sentado en un sillón de cuero que le quedaba demasiado grande, observaba con ojos atentos cómo Milei y Santiago analizaban cada papel con la intensidad de cirujanos realizando una operación a corazón abierto. Esto no puede ser casualidad, murmuró el presidente pasando una mano por su cabello desordenado. Mira estos movimientos bancarios. Todas estas transferencias salen de cuentas que deberían estar bajo supervisión directa del Ministerio de Economía. Santiago señaló una serie de números en uno de los informes. Fíjate en el patrón, jefe. Siempre los mismos días, siempre los mismos montos. Alguien ha estado sacando guita sistemáticamente durante los últimos 6 meses. Tomás se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con curiosidad. ¿Y a quién le están dando esa plata?, preguntó con la franqueza inocente de un niño que no entendía por qué los adultos complicaban tanto las cosas. Milei y Santiago intercambiaron una mirada. El presidente tomó una fotografía y la deslizó hacia Tomás. ¿Reconoces a alguno de estos tipos? El niño estudió la imagen con atención. Su dedo índice, sucio pero preciso, se detuvo en un rostro marcado por cicatrices. Este es el de las manos golpeadas, el que hablaba de cortar los frenos. Ricardo Domínguez, confirmó Santiago con voz grave.
Exmilitar, expulsado por conducta violenta. Ahora trabaja como sicario para quien le pague mejor. Milei golpeó suavemente el escritorio con el puño. Pero necesitamos saber quién carajo está detrás de todo esto. Necesitamos pruebas concretas que no se puedan negar. Fue entonces cuando entró María Elena Vázquez, la brillante analista financiera del equipo de seguridad presidencial. Traía más documentos y una expresión de triunfo apenas contenido. Encontré el hilo conductor que buscábamos, anunció. Todas esas transferencias terminan en una empresa fantasma llamada Inversiones del Plata, pero cuando rastreé a los verdaderos beneficiarios. Santiago tomó el documento que ella le extendía y sus ojos se agrandaron. No puede ser, murmuró. Milei le arrancó el papel de las manos y su rostro se transformó en una máscara de incredulidad y furia. Carlos Mendoza, leyó en voz alta. El ministro del Interior. El silencio que siguió fue ensordecedor. Tomás, aunque no entendía completamente las implicaciones, sintió el peso del descubrimiento. El hombre encargado de la seguridad interna del país era el mismo que había ordenado el asesinato del presidente. Necesitamos una confesión, determinó Milei después de un momento que se sintió eterno. Algo que no pueda negar ni el mejor abogado del país. Santiago asintió, ya trazando un plan mentalmente. Podemos tenderle una trampa a Domínguez. Hacerle creer que hay un nuevo trabajo. Cuando confirme quién lo contrató, lo tenemos. María Elena intervino. Tengo un contacto en el bajo fondo porteño que puede ayudarnos. Un galpón abandonado en la Boca sería perfecto para el encuentro. Tomás, que había estado escuchando en silencio, de repente habló. Yo puedo identificarlo con seguridad. Para estar seguros de que es el mismo tipo. Milei lo miró con una mezcla de admiración y preocupación. Es muy peligroso, pibe. No quiero que te pase nada. Pero Santiago consideró la propuesta. El chico tiene razón. Necesitamos confirmación visual absoluta. Podemos mantenerlo seguro, en un lugar con visual del sitio, pero fuera de peligro. El plan se puso en marcha con la precisión de un reloj suizo. 2 días después, en un galpón semidestruido del barrio de La Boca, los agentes encubiertos del equipo de seguridad presidencial esperaban escondidos entre contenedores oxidados y maquinaria abandonada. Cámaras ocultas transmitían cada movimiento a una camioneta negra estacionada a media cuadra, donde Milei, Santiago y Tomás observaban atentamente las pantallas. Domínguez llegó puntual, acompañado de 2 matones. Su rostro cicatrizado era inconfundible incluso en la calidad mediocre de la imagen de video. Tomás lo señaló inmediatamente. Ese es el que dio las órdenes, confirmó con voz firme. El agente encubierto, haciéndose pasar por un empresario corrupto, inició la conversación con cautela. Necesito un trabajo limpio. Nada que pueda rastrearse hasta mí. Domínguez sonrió mostrando dientes amarillentos por el cigarrillo. Como el que hice para el ministro, ¿no? Ese fue impecable. Lástima que el presidente no manejó ese día. En la camioneta, Milei contuvo un grito de triunfo. Lo tenemos, susurró. Justo lo que necesitábamos. Pero la celebración fue prematura. Uno de los hombres de Domínguez, más paranoico que los demás, notó un reflejo extraño en una de las ventanas rotas del galpón. Es una trampa, gritó sacando su arma. El tiroteo que siguió fue breve pero intenso. Domínguez y uno de sus hombres lograron escapar en la confusión, perdiéndose entre los laberintos de La Boca antes de que los agentes pudieran interceptarlos. De vuelta en la Casa Rosada, el ambiente era de frustración contenida. Tenemos la confesión en video, dijo María Elena intentando ver el lado positivo. Es suficiente para incriminar al ministro. Milei asintió, pero su expresión era sombría. Sí, pero Domínguez sigue suelto y ahora sabe que estamos detrás de él. Miró a Tomás, cuya valentía inicial parecía haber dado paso a una comprensión más madura del peligro. Esto se está poniendo jodido. Tal vez deberíamos sacar al pibe del país por su seguridad. Tomás sacudió la cabeza con una determinación que sorprendió a todos. No me voy, dijo con firmeza. Usted me dio una oportunidad cuando nadie más lo hizo. Ahora yo lo ayudo a terminar con esto. Santiago sonrió y puso una mano en el hombro del niño.
El pibe tiene más pelotas que muchos adultos, jefe. Y nos ha ayudado más de lo que cualquier agente profesional podría. Milei estudió al niño de la calle que había cambiado el curso de su presidencia. En esos ojos jóvenes vio algo que había perdido hacía mucho tiempo, la convicción pura e inquebrantable de hacer lo correcto sin importar el costo personal. Está bien, concedió finalmente. Pero vamos a tomar precauciones extras, porque esto apenas empieza y algo me dice que Mendoza no se va a entregar tan fácilmente. Afuera, la noche caía sobre Buenos Aires, envolviendo la ciudad en sombras que ocultaban tanto peligros como oportunidades. Y en el corazón del poder argentino, un presidente, su equipo de seguridad y un niño de la calle se preparaban para la batalla final que definiría el futuro del país. El gran salón del Hotel Alvear Palace brillaba con el esplendor de la gala anual de la Unión Industrial Argentina. Cristales centelleantes, vestidos de alta costura y trajes italianos se mezclaban bajo las arañas de cristal que colgaban del techo historicista. Entre la élite económica del país, el presidente Javier Milei circulaba con una sonrisa diplomática, estrechando manos y brindando con champaña que no probaba. Cada movimiento suyo era calculado, cada gesto estudiado, mientras sus ojos escudriñaban discretamente el lugar en busca de amenazas. En un departamento seguro a 3 cuadras del hotel, Tomás observaba las pantallas de vigilancia que mostraban cada ángulo del evento. A sus 12 años, jamás había visto tanta tecnología junta, y la responsabilidad de ser parte de la operación lo hacía sentir como un espía en una película. Ahí está, murmuró señalando a un hombre calvo que intentaba pasar desapercibido cerca del bar. El que estaba con Domínguez en el galpón. Santiago ajustó los audífonos que lo conectaban con sus agentes infiltrados en la gala. Confirmado. Tenemos visual del objetivo secundario. Falta Domínguez. Tomás no apartaba los ojos de las pantallas. Sabía que esta noche todo terminaría, para bien o para mal. El presidente le había explicado el plan, dejar que los sicarios creyeran que su nueva estrategia funcionaba, para atraparlos con las manos en la masa. Era arriesgado, pero necesario. En el hotel, Milei fingió revisar su reloj Rolex. El gesto era la señal para que María Elena, vestida como sommelier, comenzara a circular por el salón con una bandeja de copas. Cada copa tenía un micrófono oculto que captaría cualquier conversación sospechosa. El ministro Carlos Mendoza hizo su entrada triunfal, saludando a los invitados con la familiaridad de quien se sabe intocable. Su traje de Armani costaba más que todo lo que Tomás había visto en su vida en las calles. Cuando se acercó a Milei, su sonrisa era tan falsa como un billete de 3 pesos. Señor presidente, qué honor tenerlo aquí esta noche, dijo Mendoza con una inclinación de cabeza que no llegaba a ser reverencia. El honor es mío, Carlos, respondió Milei manteniendo el tono cordial mientras recordaba las imágenes de Domínguez confesando en el galpón. Después de todo, eventos como este son los que mantienen la economía argentina en marcha. La conversación continuó, cada palabra cargada de dobles sentidos que solo ellos entendían. Mendoza hablaba de reformas necesarias y cambios que el país necesitaba, mientras Milei asentía sabiendo que cada palabra era pura hipocresía. En los pasillos traseros del hotel, los agentes de seguridad identificaron a Domínguez intentando colarse por una puerta de servicio. Su rostro cicatrizado estaba medio oculto bajo una gorra de mozo, pero su forma de caminar, ese balanceo característico de los exmilitares, lo delataba inmediatamente. Todos los equipos, tenemos confirmación visual de Domínguez en el sector este, susurró Santiago por el radio. Prepárense para intervención en mi señal. En el salón principal, Milei notó cómo Mendoza miraba constantemente su reloj Cartier. El ministro estaba esperando algo, o a alguien. El presidente fingió distracción cuando María Elena pasó cerca con su bandeja. Disculpe, señorita, ¿tendría agua mineral? Mientras la supuesta sommelier servía la bebida, susurró casi imperceptiblemente, Domínguez está aquí con un paquete sospechoso. Milei asintió levemente y dio un sorbo al agua. Era hora de poner en marcha la segunda fase del plan. Con una excusa sobre necesitar aire fresco, se dirigió hacia los jardines exteriores del hotel, sabiendo que lo seguirían como moscas a la miel. En la sala de control, Tomás contuvo el aliento. Van a intentar matarlo otra vez, dijo con voz temblorosa. Santiago ajustó su chaleco antibalas.
No van a lograrlo, pibe. Te lo aseguro. Los jardines del Hotel Alvear estaban iluminados por farolas de hierro forjado y luces LED que creaban patrones de luz y sombra entre los árboles centenarios. Milei se detuvo cerca de una fuente de mármol, aparentemente absorto en su teléfono. En realidad, cada músculo de su cuerpo estaba tenso, listo para reaccionar. No tuvo que esperar mucho. Domínguez emergió de entre los arbustos, seguido por el hombre calvo. Ambos llevaban pistolas con silenciador que brillaban débilmente bajo la luz de las farolas. Buenas noches, señor presidente, dijo Domínguez con una sonrisa siniestra. Lástima que no pudo morir en un accidente de tránsito. Va a tener que ser algo más directo y personal. Milei no se inmutó. ¿Cuánto te pagó Mendoza? ¿Fue suficiente para vender a tu propio país? El sicario se rió con una carcajada que helaba la sangre. La plata está bien, pero esto también es personal. Usted cagó a muchos de mis amigos con sus políticas económicas de mierda. Antes de que pudieran disparar, una docena de agentes de seguridad salieron de sus escondites, armas apuntando a los sicarios desde múltiples ángulos. ¡Alto, Policía Federal!, gritó Santiago mientras corría hacia la escena. Domínguez maldijo y levantó su arma, pero no tuvo tiempo de usarla. Un disparo certero de un francotirador apostado en la terraza del hotel le impactó en el hombro, haciéndolo caer al suelo gritando de dolor. Su cómplice intentó huir, pero fue rápidamente sometido por 3 agentes que lo taclearon sobre el césped húmedo. En el salón principal, el ministro Mendoza comenzó a mostrar signos de nerviosismo al notar la ausencia prolongada del presidente. Cuando intentó salir discretamente por una puerta lateral, María Elena y otros 2 agentes lo interceptaron. Señor ministro, dijo María Elena con voz firme, el presidente solicita su presencia en los jardines. Hay algo que quiere mostrarle. La expresión de Mendoza se tornó pálida cuando vio a Milei entrar al salón acompañado de Santiago y escoltado por agentes armados. En las pantallas gigantes que debían mostrar imágenes promocionales de la gala, apareció en su lugar el video de Domínguez confesando en el galpón. El silencio que siguió fue absoluto. Todos los ojos se volvieron hacia el ministro, cuya máscara de poder y confianza se desmoronaba por segundos. Carlos Mendoza, anunció Milei con voz que resonó en todo el salón, está arrestado por conspiración para cometer magnicidio y traición a la patria argentina. El escándalo fue inmediato. Periodistas que cubrían el evento comenzaron a tomar fotos y videos mientras los agentes esposaban al ministro. Mendoza gritó su inocencia, pero cuando mostraron las transferencias bancarias y las conexiones con Domínguez, sus protestas se convirtieron en un balbuceo incoherente. Tomás, que había sido llevado discretamente al hotel por seguridad, observaba la escena desde una esquina del salón. Su corazón latía con fuerza al ver cómo el plan había funcionado. El presidente estaba a salvo, los malos estaban arrestados, pero algo en su interior le decía que esto no era el final, sino el comienzo de algo más grande. Milei se acercó al niño y puso una mano en su hombro. Gracias, Tomás. Sin tu coraje, nada de esto habría sido posible. El sonido de las sirenas policiales llenó el aire nocturno de Buenos Aires mientras llevaban a Mendoza y a los sicarios detenidos. Los flashes de las cámaras iluminaban la noche como rayos, capturando el momento en que la corrupción más alta del gobierno era expuesta ante todo el país. Los murmullos de la multitud se mezclaban con los reportes en vivo de los periodistas, creando una sinfonía de voces que narrarían este momento histórico. Milei y Tomás intercambiaron una mirada de entendimiento mutuo. La batalla había sido ganada, pero la guerra contra la corrupción apenas comenzaba. Y por primera vez en mucho tiempo, ambos, el presidente y el niño de la calle, sintieron que el futuro de Argentina podría ser diferente. Mejor. Los tribunales de Comodoro Pi nunca habían estado tan concurridos. Desde el amanecer, una multitud se agolpaba tras las vallas de seguridad, ansiosa por presenciar el juicio más mediático de la historia argentina reciente. Las cámaras de televisión de todos los canales transmitían en vivo cada movimiento, mientras los periodistas narraban con voces graves el proceso histórico contra el exministro Carlos Mendoza. Dentro de la sala principal, el ambiente era eléctrico. Javier Milei ocupaba un asiento en la primera fila, su rostro impasible como el mármol mientras observaba al que fuera su hombre de confianza. Mendoza,
Ahora con el cabello despeinado y el traje arrugado después de semanas en prisión preventiva, intentaba mantener la compostura bajo la mirada acusadora de los jueces. Tomás, sentado junto a Santiago en la sección reservada para testigos, no podía creer que estuviera allí. El niño que meses atrás dormía bajo puentes ahora vestía un traje azul marino que le quedaba perfecto, cortesía del presidente. Sus manos ya no temblaban mientras escuchaba al fiscal presentar las pruebas, el video de Domínguez confesando, los registros bancarios, los testimonios de los agentes que habían participado en la operación. El acusado planeó fríamente el magnicidio del presidente de la República, declaró el fiscal con voz que resonaba en toda la sala. Utilizó fondos del Estado para contratar sicarios y puso en peligro la estabilidad institucional de nuestra nación. Mendoza saltó de su silla, los ojos inyectados en sangre. Todo esto es un montaje. Milei quiere deshacerse de quienes se oponen a su modelo económico. Sus gritos resonaron en la sala, pero nadie parecía conmoverlo. Ni siquiera sus antiguos aliados políticos, que ahora se distanciaban públicamente del hombre caído en desgracia. El juez llamó al orden con firmeza. Tenemos pruebas contundentes de su culpabilidad, señor Mendoza. Este tribunal no será cómplice de sus mentiras. Durante los días que duró el juicio, Tomás fue llamado a testificar. Con voz firme y clara, relató todo lo que había visto y escuchado aquella mañana en las calles de Buenos Aires. Su testimonio fue tan convincente que incluso los abogados defensores no pudieron poner en duda su versión. ¿Y qué lo motivó a arriesgar su vida para salvar al presidente?, le preguntó uno de los jueces. Tomás pensó por un momento antes de responder. Porque era lo correcto. Mi mamá siempre me dijo que cuando puedas ayudar a alguien, lo hagas. No importa quién sea. El silencio que siguió fue profundo. Incluso Mendoza, desde el banquillo de los acusados, parecía conmovido por las palabras simples pero poderosas del niño. Al caer la tarde del último día de juicio, el veredicto fue leído ante un silencio sepulcral. Culpable de todos los cargos. Las palabras resonaron como un trueno en la sala. Mendoza se derrumbó en su asiento mientras los guardias lo esposaban para llevarlo a la cárcel de Devoto. Afuera del edificio, la multitud estalló en vítores que se escucharon hasta en la Casa Rosada. Argentina había visto cómo la justicia funcionaba, cómo la corrupción en las más altas esferas no quedaba impune. Esa noche, en la quinta presidencial de Olivos, Milei y Tomás compartieron una cena sencilla en el jardín privado. El sonido de los grillos y el aroma de los jazmines creaban un ambiente de paz que contrastaba con la intensidad de las últimas semanas. ¿Qué va a pasar conmigo ahora?, preguntó Tomás mientras jugueteaba con su postre de dulce de leche. La pregunta había estado rondando su mente desde el arresto de Mendoza. Milei dejó su taza de café y se inclinó hacia adelante. Eso depende de vos, campeón. He hablado con algunas personas. Hay un excelente colegio con internado donde podrías estudiar. Tendrías tu propia habitación, 3 comidas al día, profesores que te ayuden a desarrollar todo tu potencial. Los ojos de Tomás brillaron con esperanza, pero también con dudas. ¿Y podría visitarlo a veces? Una sonrisa genuina apareció en el rostro del presidente. No solo eso. Los fines de semana podrías quedarte acá si querés. Santiago ya te considera su ahijado no oficial, y María Elena insiste en enseñarte matemáticas financieras. Hizo una pausa y agregó con voz más suave, esta puede ser tu casa tanto como lo desees, Tomás. El niño no pudo contener las lágrimas que rodaron por sus mejillas. Por primera vez en su vida, tenía algo que muchos dan por sentado, un futuro. No uno marcado por el hambre y el peligro de las calles, sino lleno de posibilidades infinitas. Días después, cuando Tomás empacaba sus pocas pertenencias para ir al internado, Santiago entró a la habitación con un paquete rectangular. Esto es para vos, dijo dejando caer el objeto en las manos del niño. Era una tablet nueva con una nota adjunta que decía, para que nunca dejes de aprender, JM. Tomás la encendió y descubrió que ya tenía instalada una aplicación de videollamadas con un solo contacto guardado, la oficina personal del presidente. El viaje al Colegio Nacional de Buenos Aires fue corto. Cuando el auto oficial se detuvo frente a las imponentes puertas de la institución centenaria, Tomás sintió un nudo en el estómago. Todo era tan grande, tan diferente a lo que conocía.
Pero entonces vio a Milei parado junto al rector, esperándolo con una sonrisa de orgullo paternal. Pensé que tenía reuniones importantes hoy, dijo Tomás tratando de sonar indiferente, aunque su voz temblaba levemente. ¿Y qué podría ser más importante que esto?, respondió el presidente poniendo una mano en su hombro. Recordá, acá no sos el niño de la calle. Sos Tomás Figueroa, héroe nacional y mi amigo personal. Durante los meses siguientes, Tomás se adaptó a su nueva vida con una facilidad que sorprendió a todos. Se convirtió en el estudiante más aplicado de su clase, especialmente en economía y ciencias sociales. Sus profesores quedaban asombrados por su comprensión intuitiva de los problemas sociales y su capacidad para proponer soluciones creativas. Los fines de semana en Olivos se volvieron sagrados. Milei y Tomás desarrollaron una rutina, desayunos largos donde discutían sobre política y economía, caminatas por los jardines donde el presidente le explicaba sus planes para el país. Y noches viendo documentales sobre historia argentina. Un año después del juicio, Tomás estaba sentado en la biblioteca del colegio cuando recibió una videollamada de Milei. El presidente se veía cansado pero satisfecho. ¿Viste las noticias, pibe?, le preguntó con una sonrisa. Tomás había visto. Los índices económicos mostraban una recuperación sostenida. La inflación bajaba mes a mes. Los programas sociales que habían diseñado juntos estaban funcionando. Es increíble, señor presidente. Lo que empezó aquella mañana en las calles ahora está cambiando todo el país. Milei asintió. ¿Sabes qué es lo más loco de todo esto? Que un pibe de 12 años me enseñó algo que todos los economistas del mundo no pudieron, que la honestidad y el coraje valen más que todos los títulos universitarios juntos. Mientras terminaba sus estudios secundarios, Tomás comenzó a trabajar en un proyecto especial, una fundación para ayudar a niños en situación de calle. Con el apoyo del presidente y un grupo de empresarios comprometidos, la Fundación Tomás Figueroa se convirtió en un modelo a seguir en toda Latinoamérica. En la ceremonia de graduación del colegio, Milei fue el orador principal. Cuando llamaron al escenario a Tomás para recibir su diploma de honor, el presidente no pudo contener las lágrimas. Este joven, dijo dirigiéndose a la audiencia, me salvó la vida. Pero más que eso, me devolvió la fe en que Argentina puede cambiar. Que todos podemos ser mejores. Tomás se acercó al micrófono. Su voz, ahora más grave pero igual de determinada, resonó en el auditorio lleno. Hace 5 años dormía bajo un puente y buscaba comida en la basura. Hoy estoy aquí gracias a un presidente que me vio como persona, no como problema. Pero esto no es mi historia. Es la historia de todos los chicos que siguen en las calles, esperando una oportunidad. La ovación fue ensordecedora. En la primera fila, Santiago y María Elena aplaudían con lágrimas en los ojos. El niño abandonado se había convertido en un joven líder. Años después, cuando Tomás terminó sus estudios de ciencias políticas con una beca presidencial, regresó a las calles de Buenos Aires. Pero esta vez no buscaba comida o refugio. Buscaba otros niños como él, otros Tomás que necesitaran una oportunidad. Una mañana, mientras recorría los alrededores de la Estación Constitución, encontró a una niña de 8 años durmiendo en un cartón. Sus ojos tenían la misma mezcla de miedo y esperanza que él había tenido años atrás. Hola, le dijo con una sonrisa. ¿Cómo te llamas? La niña lo miró con desconfianza. Sofía, respondió apenas. Mucho gusto, Sofía. Yo soy Tomás, y vengo a decirte que tu vida puede cambiar hoy mismo, si querés. Cuando la llevó a la Casa Rosada, el presidente Milei, ahora con algunas canas, pero la misma energía de siempre, sonrió al ver la escena. Era como revivir aquel día que había cambiado todo. Parece que encontraste a alguien especial, le dijo a Tomás. Creo que ella me encontró a mí, respondió el joven. Igual que usted me encontró a mí hace tantos años. Esa noche, en la Quinta de Olivos, 3 generaciones se sentaron alrededor de la mesa, Milei, el presidente que había transformado Argentina, Tomás, el niño de la calle que se había convertido en líder social, y Sofía. La nueva esperanza que acababa de comenzar su propia historia de transformación. Mientras cenaban, Tomás reflexionó sobre todo lo que había pasado.
Aquella mañana cuando gritó la advertencia sobre los frenos cortados, jamás imaginó que estaba cambiando no solo el destino de un hombre, sino el futuro de toda una nación. Porque a veces los héroes más grandes son los que menos lo parecen. Y a veces, las historias más extraordinarias comienzan con un acto simple de valentía en las calles de una ciudad que nunca duerme. Las reformas económicas de Milei continuaron transformando Argentina. Los programas sociales inspirados en la historia de Tomás se expandieron por todo el país. Y en cada niño rescatado de las calles, en cada familia que salía de la pobreza, en cada joven que encontraba una oportunidad, vivía el eco de aquel grito desesperado que había salvado una vida y cambiado una nación. La historia del presidente y el niño de la calle se convirtió en leyenda, un recordatorio eterno de que el cambio verdadero no viene de los despachos del poder, sino del coraje de hacer lo correcto cuando nadie más se atreve. Y en el corazón de Buenos Aires, donde todo había comenzado, las calles siguieron siendo las mismas. Pero algo fundamental había cambiado para siempre. La esperanza ahora tenía nombre y apellido, y se llamaba Tomás Figueroa. Y así llegamos al final de esta historia. Quiero agradecerte de corazón por acompañarme hasta aquí, por dedicar tu tiempo y atención a este contenido. Cada like, cada comentario y cada suscripción significan mucho para mí y son el motor que me impulsa a seguir creando. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Tu apoyo es invaluable. Antes de despedirme, quiero recordarte que detrás de cada video hay horas de trabajo, pasión y dedicación. Así que, si este contenido te gustó, compártelo con alguien más y ayúdame a llegar a más personas. Gracias nuevamente por estar aquí, por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo video.